habitualmente lo hacemos. Ya estamos grabando la clase del día de la fecha. Retorno no tengo ahí, así que ustedes me van a dar una manito cuando estemos haciendo el repaso. Ahora me van diciendo si se va viendo bien o qué estará pasando. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos. Estamos en el Instituto Bíblico Externo en San Martín Mendoza, en este caso. Estamos en el aula de quinto y viendo evidencias cristianas. Ese es nuestro tema. Esta es la tercera lección que hemos podido ver. Y vamos a estar haciendo un pequeño de lo que hemos alcanzado a ver ya. Tiene que haber aparecido en este momento el cartel de evidencias cristianas. Si todo está bien, ustedes díganme si está bien. Si Amén. está perfecto, gracias. Gracias entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando en evidencias cristianas? Bueno, estamos viendo los distintos argumentos. Ustedes van a tener en la carpeta extra clase un material que es excelente, que tienen que descargarlo, si lo pudieran fotocopiar, si lo pudieran anillar. Bueno, yo sé que todo eso es plata, pero en este caso sería una inversión que realmente se justifica porque es un librazo, el de evidencias cristianas en la extra clase. Ustedes van a tener que investigar en el libro evidencias que exigen un veredicto, que realmente bien lo merece, ¿no? Me acuerdo que nosotros decíamos, vale la pena, y mi papi siempre nos corregía. Había un coro, me acuerdo que decía, Jesucristo vale la pena. No digan eso, me decía mi papi. No, porque Jesucristo no es una pena. Jesucristo vale, pero no le pongan pena. Y cuando lo analizamos tenía razón, ¿no? Entonces, ¿vale la pena invertir en este libro? No, no es una pena. La verdad que está buenísimo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir adentrándonos también en algunos de los temas que el libro tiene, porque la parcelación de la materia nos habla acerca de esto. Ahora hemos visto un poquito por arriba lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿no? Y estábamos hablando, mira, comentando un poquito lo que dice los versículos que hemos mirado, así de reojo como para no entrar tan crudo en el tema. Entonces, el Señor Jesús dijo, si me persiguieron a mí, ustedes también los van a perseguir. Y cuando hablábamos de esta placa, en este caso, cristianos que han sido ejecutados en nuestro tiempo, que esto lo vemos en YouTube, lo veíamos en televisión, evidentemente nosotros decíamos, ¿qué evidencias esta gente tiene para tener convicciones? ¿Qué evidencias cristianas tan fuertes como para que les coloquen un arma en la cabeza o un cuchillo en la garganta y esta gente esté dispuesta a seguir adelante a pesar de todas las situaciones adversas que a ellos les toca vivir? Entonces decíamos que esto no viene de ahora, esto no es de este tiempo puntualmente, sino que en el pasado Roma también perseguía a los cristianos. No nos olvidemos que el Señor Jesús se manejaba en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano había dominado todas estas tierras de Palestina. Entonces, él nace bajo el Imperio Romano, desarrolla su ministerio bajo el Imperio Romano, muere bajo el Imperio Romano y al poquito andar el templo judío va a ser derrumbado. De acuerdo a los historiadores, 1 millón de personas mueren a manos de los romanos, ¿no? Y se le echa la culpa también a los cristianos, porque el movimiento cristiano se iba desparramando por todos lados, después que el Señor Jesús resucitó y que los discípulos fueron perseguidos y que la iglesia era perseguida y demás. Entonces, se iba por todo el imperio conocido, los cristianos se iban haciendo famosos, entre comillas, ¿no? Los usaban para los teatros romanos, ¿se acuerdan que dijimos esto? Eso, los coliseos, acá tenemos una foto que habla acerca de esto, distintos periodos, y decíamos que también la historia nos muestra de personas como esta que estamos nombrando ahí, Jim Jones, David Koresh, y una lista interminable de personas que utilizaron la Biblia para sus beneficios personales y provocando que hubiera una contradicción entre la palabra de Dios correctamente interpretada y la ciencia correctamente interpretada. También a los cristianos los persiguió la Inquisición, que era la Iglesia Católica Apostólica Romana, formalmente organizada. Entonces, los verdaderos cristianos fueron perseguidos en esa época. Ustedes van a tener una materia más adelante que se llama Historia de la Iglesia. Esa materia, les digo, chicos, está
muchacho, está espectacular porque se da un pantallazo, pero en profundidad, de esto que yo les voy diciendo rapidito porque ya lo hemos visto, ¿no? Pero se da un pantallazo bien profundo, ¿no? Entonces, en la actualidad también hay gente que tiene las evidencias cristianas tan marcadas en su corazón, tiene convicciones tan firmes que les llevan, como en el pasado, a no tener temor de entregar su vida por causa del evangelio, ¿no? Y esto sigue, y esto va a seguir inclusive cuando el Señor venga a buscar su iglesia. En alguna oportunidad con algunos de ustedes hemos estudiado Daniel y Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que el anticristo va a eliminar a todo aquel que se profese cristiano de verdad, ¿no? O sea, que no apoye el sistema del anticristo. Entonces nosotros decíamos que la palabra de Dios es nuestra base de evidencias cristianas. La palabra de Dios es la que se ha cumplido a través del tiempo. Entonces, en ella nos paramos, en ella nos afirmamos y sostenemos que la palabra de Dios se cumplió, se cumple y se cumplirá. Y también nos poníamos un poquito en escéptico, ¿se acuerdan? Un escéptico es alguien que no cree lo que cree el común de la gente. Y ahora cuando veamos un poquito de evidencias que exigen un veredicto, vamos a entrar en una parte donde, bueno, hablamos de, por allí hay que tener más fe para creer que Dios no existe que tener fe para creer que Dios existe, ante tantos argumentos de todo tipo, igualmente con la resurrección de Cristo, igualmente con la deidad del Señor Jesús, o sea que él decía, ser Dios, te vas a encontrar con un montón de esto, ¿no? Y también hablamos un poco de las promesas cumplidas y de aquellas promesas que están para cumplirse, ¿no? La promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, que salió de los caldeos, una ciudad de 25.000 habitantes, se cree por los hallazgos arqueológicos que era una ciudad pujante en esos días. Tal vez ya Abraham tenía una posición económica interesante, pero, ¿se acuerdan el famoso pero de Abraham? Él tenía una mujer estéril. Entonces Dios pone sus ojos en alguien que era imposible que la madre naturaleza la bendijera con un bebé. Era imposible, porque ya tenía puesto desde la salida de Abraham, que fue llamado allá a los 75 años, ya tenía el mote de estéril. Cuando habla ahí en Génesis capítulo 11 y 12, dice que Sara era estéril cuando ella salió de Ur de los Caldeos, que Lot fue con él. Estamos justo estudiando esta semana Pentateuco 1 con los chicos acá en San Martín, y ahí dice la Biblia, ¿no? Sara era estéril ya del arranque. A los 75 años, cuando Abraham sale con su esposa, ya tenía ese rótulo esta mujer. O sea, Dios iba a hacer algo tremendo en ella y en ellos, ¿no? Entonces Dios le da a Abraham una promesa, y esa promesa, ¿se acuerdan que dijimos? No la iban a llevar a cabo los judíos a esa promesa de una nación grande, porque los judíos no iban, a ver, si yo te digo, los judíos no evangelizaban, es una contradicción, obviamente, no van a evangelizar, pero te digo, no judaizaban, no andaban buscando, judaizantes sería, no andaban buscando adeptos, ellos eran muy cerrados, era su círculo, y los gentiles para ellos eran pecadores, gente que no merecían el favor de Dios ni la misericordia. Entonces, ¿quiénes son los que hicieron grande la fe de Abraham? Y los cristianos. Cuando los cristianos, o sea, la inmensa ola de gente acepta al Señor Jesucristo allá en el principio de todo, los cristianos fueron los que llevaron la fe de Abraham para todos lados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros heredamos las bendiciones de Abraham por la fe. Hemos sido los gentiles injertados en la planta. ¿Cuál era la planta? El pueblo de Israel. Entonces se cumple la palabra que Dios le dio a Abraham, pero no con los judíos, sino se cumple con los cristianos, que son los que evangelizan por todo el mundo, son los que llevan el evangelio, ¿no? Entonces ahí es donde se cumplía. Igualmente, el pueblo judío va a pasar, ¿se acuerdan?, por diferentes profecías cumplidas, como el reino del norte, que iba a ser llevado cautivo por Asiria, después el reino del sur, que sería llevado por Babilonia, y vamos viendo cómo al pie de la letra todas las profecías que la palabra de Dios dice se van cumpliendo. En el año 70, ¿se acuerdan que dijimos? Roma destruye el templo, la nación judía desaparece como nación, se desparraman por todo el mundo. Ya había pasado esto, con el reino del norte pasó, con el reino del sur pasó,
pero volvieron. Si ustedes se acuerdan, los que han estudiado un poquito más, hay varios regresos del pueblo, aunque no todo el mundo volvió. Ejemplo de eso es Esther, ¿no? Que estaba en el mundo de los persas, allá en el reino persa, que era la potencia de su momento, y ellos no volvieron. Esther no vuelve, bueno, el pariente de, ¿cómo se llamaba el pariente de Esther? Asuero era, no me acuerdo cómo se llamaba el primo, bueno, no, Mardoqueo. Mardoqueo era, Mardoqueo, Asuero era el otro. Mardoqueo no vuelven, o sea, hay un montón de judíos ahí que se quedan a vivir en la comodidad del imperio de los persas, ¿no? Pero es destruido allí. Entonces, en la palabra de Dios nosotros decimos, encontramos principios para los matrimonios, principios para nuestras finanzas, principios para nuestro carácter. La palabra de Dios nos habla acerca del futuro, por eso la defendemos y decimos es totalmente confiable. Me acuerdo de la frase que siempre decimos, lea la Biblia para ser sabio, crea la Biblia para ser salvo, practique la Biblia para ser santo. Ese eslogan estaba en los Gedeones. Yo no sé si alguna vez tuviste una Biblia en los Gedeones, pero atrás estaba ese eslogan, no me olvidé más. Ese eslogan estaba buenísimo, ¿no? Entonces la palabra de Dios la tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿quién se encargaría en la antigüedad de llevar la palabra de Dios y hacer las primeras defensas del Evangelio? Porque no todo fue llevar la palabra de Dios y todo iba a andar bien, al contrario. El que no honraba al César, el que no adoraba a César como si fuera un dios, bueno, era motivo de muerte en el Imperio Romano. Entonces los cristianos que aseveraban que el César no era Dios y que el Dios era el Señor Jesucristo, corrían peligro de muerte, de ahí las persecuciones. Entonces Pablo fue uno de los que comenzó una gran defensa del Evangelio, ¿no? Entonces, él nos hablaba acerca de esto y enseguida vamos a retomar con el tema de la defensa del Evangelio, ¿no? Había defensa del Evangelio en la iglesia primitiva, en la iglesia de Pedro, en la iglesia de Santiago, de los discípulos de primera mano. Llega por la ventana, entra Saulo de Tarso, que se transforma en Pablo, ¿se acuerdan? Digo por la ventana porque él dice que fue el último de los discípulos de Jesús. O sea, no era el discípulo directo, pero era uno que fue llamado, ¿se acuerdan? Cuando él iba camino de Damasco, de Jerusalén a Damasco, que él cae a tierra, y se acuerdan de toda la historia esa de Hechos capítulo 9, ¿no? Cuando Saulo es transformado en Pablo. Entonces él hablaba de que él fue hijo, como llegó, como que entró por la ventana, como decimos nosotros, sin pensarlo, Dios lo llama al ministerio y él se considera un apóstol como los demás, ¿no? Entonces, Pablo hacía una defensa bien importante del Evangelio. Y después nos encontramos con los que siguieron, porque el Evangelio va a ser denostado, va a ser atacado desde la hora cero hasta el día de hoy. Hoy vos te encontrás con gente, estaba viendo más temprano, un homosexual cristiano, entre comillas, ¿no es cierto?, hablando de su convicción de homosexualidad y con la Biblia en la mano, de cómo la Biblia, según él, avala su estilo de vida homosexual y tratando de echar por tierra lo que nosotros tenemos como pasajes de la palabra de Dios que hablan en contra de esto, ¿no? Y cómo lo acomodan, ¿no? O decir, cómo acomodan los tipos para llevar adelante su verdad, entre comillas también eso de su verdad, ¿no? Entonces, la palabra de Dios fue atacada desde el día cero y es atacada hoy también, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos no estás de acuerdo con el mundo gay, el mundo lesbiano, el mundo homosexual y demás, vos tenés, escuchaba a mi esposa tomando el curso de ESI, como ahora escuchamos todos los días, ¿no? Ya no es más la biología, sino es cómo vos te sentís, cómo te sentís que sos hombre o mujer. Veía un video de un nene de unos 10, 11 años está en una reunión así de mucha gente y va al oído a su madre y le dice, a partir de ahora, mamá, a mí me gustan los chicos. Él es un varón. Y dice, a partir, mamá, me gustan los chicos. Entonces la mamá levanta la mano y le dice a la que está hablando también del mismo tema, dice, mi hijo me acaba de decir que a partir de hoy él decide enamorarse de los chicos. Toda la gente que estaba ahí empezó a aplaudirlo. Empezó a aplaudirlo, a reconocer lo valiente que es,
lo sincero que es, qué bien, o sea, lo pintaban como un ejemplo. Y ahí nomás me acordé de lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos a lo malo se llamaría bueno, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad. La palabra de Dios perseguida desde el primer día y la palabra de Dios perseguida hoy, hoy. Por eso dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando el Señor vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra. O sea, nos vamos poniendo incrédulos ante tantas barbaridades que vemos, nos cuesta creer, ¿no? Nos cuesta creer. Entonces, la persona común, peor todavía, ¿no? El Hijo de Dios, nosotros, la característica, vos sabés que somos salvos por la fe. Entonces, Jesús dice, hallará fe en la tierra. Así de complicadas estarían las cosas. Entonces, desde el día cero, ellos, la desventaja que ellos tenían comparado con nosotros, que ellos no tenían la palabra de Dios que nosotros tenemos toda completa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios por la palabra. Versiones de todo tipo, impresas, digitales. Tenemos un Google donde vos podés sacarte todas las espinas, preguntas que tengas ahí, dudas, ver predicadores, ver estudios, pero nuestros hermanos primitivos, imagínense, se quedaban con lo que escuchaban. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Entonces, se quedaban con lo que le dijeron acerca de, pero no tenían ellos tal vez las evidencias. Los que estaban al principio, sí. Los que estaban al principio, ¿se acuerdan cuando Lucas le escribe en Lucas y escribe en Hechos? Él dice que las cosas que él vio está comentando. Y en esa época, cuando los discípulos hablaban y hacían defensa del evangelio, le decían, esto es lo que ustedes han visto, le decían los discípulos. O sea, lo que estamos predicando es lo mismo que ustedes vieron. O sea, lo hacían ellos responsables. Hay que estar muy seguro de decir algo así, si en realidad vos tenés dudas de que lo que vos viste, o si realmente lo viste, o si vos estás repitiendo lo que otro dijo que era, porque no se olviden, cuando estudiamos en alguna oportunidad con alguno de ustedes de Evangelio Sinóptico, que el primer Evangelio salió 40 años después de la resurrección de Jesús. O sea que no salió el Evangelio ahí nomás al otro día de la muerte del Señor, y el Señor firmó un autógrafo firmó un autógrafo el Señor a todos los que compraban el primer fascículo. No fue algo así, ni por asomo fue algo así, ¿no? Entonces, ellos, los primeros cristianos, tenían que dar su vida por algo que le dijeron. Obviamente que estaban experimentando al Espíritu Santo. Se acuerdan que siempre nosotros decimos, insistamos en tener una experiencia con Dios, insistamos en que nuestros hijos tengan una experiencia, no estamos casados, si tu esposo no es creyente o tu esposa no es creyente, insistamos en que ellos se acerquen al Señor y tengan una experiencia que los marque, ¿no? Pero esta gente al principio no era así. Nosotros hoy estamos, gracias a Dios, con toda la bendición bibliográfica, arqueológica, en video, versiones de Biblia de todo tipo, gente que sabe un montón que vos podés consultar y yo puedo consultar. Me gustan algunos predicadores cuando se ponen a contestar preguntas, ¿no? Y voy ahí y escucho y veo y saco mi conclusión. Los hermanos primitivos eso no lo tenían. En el caso de este que puse acá, Justo Martín, Justo Martín era del año 100 aproximadamente, ¿no? 100 al 100 y chirola le pusimos a Justo Martín, ¿no? ¿Qué era la característica? ¿Qué hacía este Justo Martín? Bueno, él habló de la superioridad y moralidad de Cristo. ¿Se acuerdan? Al principio de los tiempos, él hizo esta defensa del Evangelio, ¿no? Le pusimos en la foto que encontré, hasta tiene el globito ese de santo, ¿ah? Martín, ¿no? Veamos un poquito más, porque este no fue el único. ¿Ah? Tasiano era otro que aparece después, y Tasiano, ¿de qué va a hablar? El cristianismo es mejor que el paganismo. No nos olvidemos que Roma venía en picada. A una de las causas de la caída de Roma, dicen los historiadores, era la inmoralidad que había en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Demostraban que era mucho mejor el cristianismo que el paganismo. ¿Ah? Era mucho mejor el estilo de vida de los cristianos que de aquellos que no lo practicaban, ¿no? Otro que tenemos acá es Tertuliano, es otro que apareció en el 125. Todos ellos tomaban
las armas, entre comillas, para defender el cristianismo. ¿Y qué decía él? La sangre de los cristianos es semilla de la iglesia. Algunos dijeron, sangre de cristiano, ¿cómo es que era la otra frase? Semilla, no, sangre de mártires, así era la frase. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Era otra, ¿no? O sea, mataban a un cristiano y salían 10 cristianos más. O sea, siempre se iban multiplicando. Bueno, era una forma de hacer defensa del evangelio. Otro que apareció en su momento fue Orígenes. Orígenes. ¿Qué hace Orígenes? Él expone la defensa, Orígenes, básicamente la defensa completa del cristianismo. ¿Ah? Hace razonamientos, digo, especiales que iban a afectar al mundo religioso, todos sus escritos. Eso fue lo que Orígenes hizo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Después vino más gente, ¿no? Porque este tema de la persecución del evangelio no era solamente de una temporada, ¿ah? Era una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, y siempre estaba la persecución, ¿no? Tomás de Aquino fue el que dio el equilibrio entre la ciencia y la iglesia. ¿Se acuerdan que decíamos? La ciencia bien encaminada no contradice la palabra de Dios. Entonces, este Tomás de Aquino fue el que un poco descomprimió la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, nuestra especialidad es la palabra de Dios. La ciencia no debe meterse con la palabra de Dios si la desconoce. Y nosotros meternos con la ciencia si desconocemos cómo se maneja la ciencia. Entonces, cada cual en su área, decíamos, la ciencia bien encaminada no contradice la palabra de Dios. Atanasio es otro que en el 296, ¿no? Él luchaba contra la herejía de negar la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, Atanasio tomó allí la posta para demostrar que Jesucristo era Dios, ¿no? Ahí está Atanasio en el 296, en aquella época, ¿no? Él estaba, ¿no? También tenemos a Agustín, defendió el cristianismo en contra de los que le achacaban la caída del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que eran perseguidos los cristianos porque Nerón le prende fuego a Roma y le echa la culpa? Porque Nerón era, no me acuerdo si era arquitecto o ingeniero, o sea, tenía esa especialidad, quería hacer una Roma nueva. Entonces le prende fuego, le echa la culpa a los cristianos y bueno, Agustín defendió a los cristianos de la caída del Imperio Romano, porque después, más adelante, se va a dividir el Imperio Romano y va a terminar desapareciendo, como pasó siempre, ¿no? Con todos los imperios, ¿no? Y luego él lanza un ataque, ¿qué sería? Un ataque frontal en defensa del Evangelio contra aquellos que atacaban originariamente el cristianismo. Aparece un Anselmo en el 1000 y pico, ya 1033, ¿no? Donde hablábamos del argumento ontológico, que para entenderlo, te digo, hay que ver el video, el que vimos el otro día, hay que verlo varias veces, ¿no? Porque no es fácil de entender de arrancada, ¿no? Es una demostración de la existencia de Dios, cuya originalidad consiste en que establece la existencia del ser absoluto a partir de considerar la esencia de Dios, ¿no? Ese es Anselmo. Tomás de Aquino, en 1225, era armonizar la razón, Tomás de Aquino, como decíamos recién, armonizar la razón, la revelación, la ciencia, la religión. Ese era el propósito de Tomás de Aquino, ¿no? Que no estuviera la religión versus la ciencia y estuvieran siempre enemistados uno con otro. Entonces yo, para entender el evangelio, tengo que sacarme la cabeza, sacarme el cerebro, porque la ciencia me dice una cosa, la religión me dice otra cosa. Entonces Tomás de Aquino se encargó de esta parte, ¿no? Y luego va a venir, perdón, pero yo estoy hablando de Tomás de Aquino, pero el que está saliendo acá es Calvino, que es el que viene ahora, ¿no? En los días de la Reforma, cuando se estaba prestando este ambiente, este hombre fue muy conocido, Calvino. Se presenta bueno, él presenta al hombre por medio de la naturaleza, creía que Dios ha puesto en las mentes de los hombres el concepto de Dios, que es lo que nosotros también sostenemos. Hay un deseo en el ser humano de adorar, ¿no? Aún en aquellos que no tienen a Dios también, pero lo llenan ellos con cualquier otra cosa, menos con la presencia de Dios. Y Calvino, en los días de la Reforma, él mantenía esto, ¿no? Lo sostenía.
También hablamos el otro día de la era del escolasticismo. ¿Qué es lo que era esto? Era un intento de reducir la doctrina cristiana a una forma científica. Obviamente que en esta era, en esta época, la parte espiritual estaba en la lona, decimos, ¿no? La gente en esta época, todo era la razón, y la espiritualidad no era la característica. El otro día escuchaba a un pastor amigo que decía, me decía, estuve con un pastor y le pregunté, ¿así que fue a predicar fulano de tal? Y el pastor le dijo, sí, que estuvo predicando fulano de tal. ¿Y qué tal, che? Me dice que es muy buen predicador. Sí, predicó muy bien, dice este pastor anfitrión. Pero vos viste cómo son las cosas, dice. Yo tengo que ir ahora con esa palabra que él te dio y esperar que Dios me lo confirme en sueños y que Dios me reafirme si esta palabra era para mí, si esta palabra era para la iglesia, si esta palabra era... Bueno, él se ponía distintos filtros y cuando yo escuché esto, dije, a ese tipo la palabra de por sí no lo toca nunca, porque se pone tantos filtros adelante que parece que siempre fuera para otro. Una. La otra, digo, me hizo acordar a esto, ¿no? Que tratan de complicar la parte espiritual y tratar de razonar absolutamente todo, dejando a un lado la parte espiritual. Y Dios quiere tocar nuestro espíritu, Dios quiere tocar nuestras emociones. Si bien decimos que hay exceso muchas veces, pero somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, la palabra de Dios tiene que tocarnos sin tanto escolasticismo, ¿no? Que es lo que este pastor, tal vez sin saber, está aplicando a su realidad, ¿no? Entonces, el escolasticismo es un intento de reducir la doctrina cristiana a una forma científica de armonizar la revelación con la razón, la fe y la ciencia, ¿no? Después venía otra era, la era del pietismo. Son nombres raros, pero son los nombres que se les puso en esa época, ¿no? ¿Qué hacía la era del pietismo? Era buscar un retorno al cristianismo vital y evangélico frente al intelectualismo y formalismo de la ortodoxia protestante del siglo XVII. ¿Qué significan estas palabras tan enroscadas? Bueno, el protocolo, cuando se dice ortodoxo, es el tradicional, ¿no? Supongamos, yo te voy a decir el protocolo cuando yo era pibe en la iglesia. El protocolo era el siguiente. Un hermano hacía la apertura de la reunión y se cantaban 3 himnos. 3 himnos. Así que el himno número 182, el 120, el 400. Se cantaban 3 himnos. Si el que dirigía con una manito, estaba bastante bien. Si el que dirigía con 2 manitos a la vez, o sea, ¿cómo sería con 2 manitos? Habría que volver a la imagen esa cuando me congelaron, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Si el que dirige, así se dirigía antes, ¿no? Vos dirigías, tenías que mover la manita de un lado al otro. Si vos dirigías y movías las 2 manitos, era porque eres capo total, ¿no? Esa era la consigna, ¿no? Esa era la forma de manejarse en esos días, ¿no? Entonces, el protocolo decía, el protocolo de esa época, el protocolo de aquellos días de la iglesia, te digo, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Que se cantaban 3 himnos. Si el que dirigía muy bien, había chance de repetir el coro. Y nada más. Luego venía la lectura bíblica, luego venían 3 testimonios que no estaban preparados, entonces el que dirigía decía, ¿quién quiere contar un testimonio? No se paraba nadie, o se paraba siempre el mismo. Entonces, cuando se demoraban en pararse, ¿qué es lo clásico? Se ve que Dios no ha hecho nada. Siempre se decía lo mismo. Se ve que Dios no ha hecho nada esta semana. Entonces, acá en San Martín se paraba la hermana Carlota. Todas las veces ya sabíamos que se paraba la hermana Carlota. Y la hermana Carlota pasaba adelante, que era una viejita, ya viejita. Y ella decía, le doy gracias a Dios por el perdón de mi pecado. Y siempre arrancaba igual, ¿no? Entonces ya sabíamos hasta los testimonios que iba a contar. Porque el protocolo se había aprendido así, y así era el protocolo, ¿no? Entonces después se iba a la palabra, a la ofrenda, la palabra, y se terminaba. Y siempre el programa era así. Bueno, en la era del pietismo,
¿Qué fue la era del pietismo? Era romper con lo habitual, con lo frío, con lo monótono, con lo aburrido. Era tratar de traer a la gente otra vez a la fuente, ¿no? Tratar de traer a la gente a un avivamiento, a renovar a la gente, y había que romper con el protocolo. Yo te digo, el protocolo por allí es muy complicado romperlo si hay gente aferrada a ese protocolo. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así, es lo que te dicen ellos. Siempre se hizo de esta forma, siempre se hizo de esta manera. Entonces, romper el protocolo para muchos es fatal, ¿no? ¿Y sabe cuál es lo delicado acá? Que después en el tiempo, bueno, mi papi nos pide a nosotros que nos quedemos al frente de la iglesia y empezamos a cambiar un montón de cosas de protocolo. Y yo me doy cuenta hoy, que yo no tengo, o sea, no tengo el protocolo que tenía mi papi, pero tal vez tengo un protocolo nuevo respecto a aquel viejo. Y la generación que viene quieren romper el protocolo que nosotros teníamos. Ah, no. Ahí sí que vamos a tener problemas. O sea, corremos el riesgo de transformarnos en los mismos viejos que no cambiaban cuando nosotros subimos a la iglesia, y hoy somos nosotros los viejos que no cambiamos ante la nueva generación que hay en la iglesia. O sea, no sé si me agarras la idea, ¿no? Entonces, el pietismo, ¿qué hacía el pietismo? Era el retorno al cristianismo vital, ¿ah? A ese cristianismo que la iglesia estaba necesitando. ¿Frente a qué? Frente al protocolo. Me acuerdo yo, mirá lo que, me acuerdo haber ido al centro de adoración cuando estaban en el Salón Andaluz, que hablábamos el otro día, que muchos de ustedes eran choncitos. Y yo me quise sentar una vez en la segunda fila y me dijeron, no, ahí se sienta la hermana, no sé cuánto se llamaba la hermana. Ah, la flauta, dije yo. Ya tenía los lugares, tenía los lugares reservados ahí en el Salón Andaluz, ¿no? Y eso es lo que hace el protocolo, ¿no? Va eh, eh, provocando que la fe se va apagando y todo se transforma en un ritual, que eso sería lo ortodoxo que nosotros decíamos recién, ¿no? La era del pietismo, le llamamos a eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la era del racionalismo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? La era del racionalismo. Hablamos de este fulano, William Paley. ¿Qué hizo él? Se dedicó a demostrar, ahí tenemos la placa, se dedicó él a demostrar la validez de los milagros. ¿Por qué? Porque era tan frío todo, en la era del pietismo que estaban procurando cambiar, que ya la gente no creía en los milagros, no creía en las profecías. ¿Ah? La gente se había vuelto escéptica, o sea, va a la iglesia pero no espera que Dios haga absolutamente nada, ¿no? No es un Dios de todos los días, no es un Dios que va a responder oraciones, sino que es un Dios que hay que honrarlo una vez a la semana, hay que entrar a la caja, dijera Homero Simpson, hay que entrar a la caja de Dios, que era la iglesia, el salón, ¿no? La caja de Dios, de acuerdo a Homero Simpson, en la caja, le hice una caja a Dios, dice Homero Simpson. Entonces, entramos a la caja que le hicimos a Dios, ese templo iluminado con un juego de luces, con tachos que iluminan, con un sonido bonito y tratando de, sin despotricar contra esto, que tiene que estar, ¿no es cierto? Tiene que estar, el salón tiene que estar, pero cuando hablamos solamente de el salón como para cumplir, como que voy una vez a la semana y listo, ¿no? Entonces, como resultado de todo esto, ¿qué fue? Apareció escribiendo un libro de evidencias cristianas, avalando los milagros, avalando la palabra de Dios, avalando al Espíritu Santo y todo el mover de Dios, William Paley, este hombre que ustedes ven ahí en imágenes. Bueno, y él escribió muchas obras que torcieron la manera de pensar de la gente de esa época. Así que lo que hizo William Paley fue espectacular, ¿no? Revalidando todo lo que hemos aprendido nosotros que vale, que bien vale, que es un evangelio como el que creemos, ¿no? En el siglo XIX también hubo que hacer defensa del evangelio, y sí, porque la ciencia se aumentó, la gente creía más en la ciencia, les entusiasmaba más la ciencia que la palabra de Dios. Entonces, había que volver a la palabra de Dios para encontrar en ella que no había contradicción, ¿no? Con lo que nosotros estábamos creyendo, y con lo que la palabra del Señor
nos está diciendo, ¿no? Entonces, era la ciencia versus la religión. Y también estuvimos hablando, ¿se acuerdan de este personaje? Stalin. Stalin, que era el de la Segunda Guerra Mundial. Stalin tiene que ver con la Unión Soviética, con la derrota de los nazis, cuando ellos se acuerdan que invaden, un poquito de historia esto, ¿no? Que ellos van a invadir la Unión Soviética y bueno, los agarró el invierno a los nazis, los quedó el invierno y Stalin estaba en el gobierno en esa época. Y ellos fomentaban la Unión Soviética al gobierno comunista. Después se va a desarmar la Unión Soviética ya por 1988, pero Stalin en esta época se hizo fuerte al derrotar al ejército de Adolfo Hitler. Entonces, el mundo se va a dividir entre los comunistas y el capitalismo. De un lado estaba la Unión Soviética y del otro lado estaba Estados Unidos con todos sus aliados, ¿no? Entonces, Stalin era un personaje importantísimo en esa época, que estoy hablando del 45, cuando termina la guerra, y unos 2 años antes que aparece la figura de Stalin, ¿no? Entonces, él como comunista, obviamente no va a avalar a la religión, ¿no? Y él decía que toda religión es opuesto a la ciencia. Entonces, él como comunista no apoyaba bajo ningún concepto la religión, ¿no? Eh, entonces, el problema, decimos nosotros, es cuando la ciencia se mete con la religión y la fe, y cuando la fe se mete con la ciencia, ¿no? Cada cual en su área, cada cual en su terreno, pueden convivir juntos, ¿no? Entonces, decimos acá esto, que ustedes ven en esta plaquita. Los hechos científicos nunca desacreditarán la Biblia, es lo que nosotros sostenemos acá. Los estudios de verdaderos científicos nunca van a derrumbar la fe. ¿No? Estoy mirando un poquito el apunte también, ¿no? Los hechos científicos, te digo, no van a desacreditar la Biblia. Los hechos científicos nunca demostrarán que Dios no existe. Desde que el mundo empezó y mientras duren los cielos y la tierra, nunca ha habido ni habrá un hecho demostrativo de que no hay Dios. Se acuerdan que en alguna oportunidad nosotros dijimos, nunca nos encontramos a los personajes importantes de la Biblia sentados en una roca o a Moisés escribiendo el Pentateuco y pensando si Dios existe o no existe. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, directamente ya ellos lo daban por sentado. No había acá dudas de esto, ¿no? Pastor, Entonces, sí, sí, no, que justo, bueno, ahí vuelve a hablar de la ciencia, cuando estaba hablando de la otra persona, Tomás de Aquino también. Yo justo la semana pasada estaba investigando un apunte porque tenía que compartir una palabra y encontré en esto de la ciencia y la Biblia, ¿no? Encontré unos científicos que estudiaron cuando, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y ellos decían que ellos, o sea, la iglesia lo testifica como un milagro de Dios, pero ellos descubrían que también podía ser avalado científicamente y decían que podía ser que en ese momento el volcán que está en esa región estuviera estallando y que esas cenizas volcánicas hubieran caído en el desierto. Lo que quería justificar eran las plagas de Egipto, ¿no? Que decía que sí, de las plagas sí la había escuchado. Sí, claro, que esa ceniza, bueno, podría haber ocultado, o sea, oscurecido todo el cielo y que al caer podría haber ensuciado las aguas y los peces se podrían haber muerto y eso generaba todo un hedor que provocaba putrefacción y enfermedades a las personas. Decía que las ranas podrían haber salido de ahí, entonces por eso la plaga de ranas y después decía que, bueno, que esa misma hedor provocaba las infecciones, porque decía que no pensáramos que tenemos agua corriente como en esa época, o sea, la gente iba a esas aguas a comer, a claro, cultivar, claro, a claro. bañarse. Entonces justificaba cada una de las plagas
Y él decía que si hubiera un testimonio científico, que podía ser totalmente, o sea, que como que lo científico podía ser y que avalaba también que eso podía haber sucedido verdaderamente, ¿no? Desde la Sí, parte de Dios, ¿no? Entonces yo digo, hay puntos, como usted dice, que la ciencia puede probar cuestiones teológicas, pero yo creo que depende de la intencionalidad del científico, puede haber un punto donde se unen la ciencia y la teología, ¿no? Y los detractores, por supuesto. claro. Eso que vos decís, yo me acuerdo, se lo escuché, voy a ver si pudiera encontrar esa prédica, porque yo se lo escuché a Dante predicar hace un Ah, tiempo para atrás. No me acuerdo cómo se llama esa prédica. Y él lo va explicando, pero también, así como vos, Lili, él va hablando de un, no sé si en National Geographic, no sé, en un documental de estos canales, viste que dan documentales permanentes, hablaban acerca de eso, que inclusive ellos creían de la muerte de los primogénitos, cómo podría haber sido por el tema de los gases que estaban en el ambiente, que el primogénito dormía arriba, entonces estaban claro, como más arriba. expuestos. Sí, sí, yo me acuerdo de esa prédica de Dante, donde él va, Dante también, igual que nosotros, sostiene que Dios echa mano a la naturaleza para tomar medidas las que él tenga que tomar, ¿no? Entonces, va comentando cada una de las plagas con un hallazgo científico o con una presunción científica. O sea, no Ah, le quita nada de milagroso. O sea, Dios claro, echando mano a lo que, a todo. claro, cuando el río Jordán, ¿se acuerdan? El río Jordán, que el pueblo va a pasar por allí. No hablo del Mar Rojo, el primer cruce, sino el río Jordán cuando ellos van a entrar a la tierra prometida. Habla ahí de que solía desbordarse el río, entonces pasaban en seco. Y justo sucede eso cuando el pueblo de Israel va a cruzar. Entonces los milagrosos son las casualidades, entre comillas, casualidades de Dios, pero Dios echando mano a la naturaleza, lo vemos si Él es el que maneja la gran consola, Claro. dijera Dante, la gran consola de efectos especiales de Dios, manejando los vientos, los animales, manejando absolutamente todo para llevar a cabo su plan. Pero sí, está. Voy a ver si en el recreo pudiera rastrearlo, al menos ver esa partecita, ¿ah? Ver esa partecita con ustedes. ¿Ah? Muy bien, estamos mirando un poquito el PON, ¿ah? Estamos mirando esto eh, y estamos diciendo que los hechos científicos nunca desacreditaban entonces la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos otras evidencias. Acá tenemos al rey David. Esperen que me están apareciendo plaquitas acá que no sé de qué son. Acá está. Tenemos el rey David, ¿se acuerdan? Que él consideraba los cielos la obra del dedo creador de Dios. En el Salmo 8 ustedes lo van a tener eso. Oh Jehová, Señor nuestro. Era un coro que cantábamos, me acuerdo, hace muchos años. Cuán glorioso es tu nombre. Entonces, al leer nosotros el libro de Eclesiastés, también nos damos cuenta, ¿no? Porque el rey, en este caso, nosotros pusimos acá que el rey David consideraba los cielos la obra del creador, o sea, la obra de Dios como creador, ¿no? También decimos que consideramos a Salomón como un científico por la forma en que Salomón se manejaba, por la forma en que él, en las afirmaciones que él hacía, ¿no? La verdadera ciencia debería obrar en favor del cristiano, no en contra del cristiano, ¿no? Pablo advierte, inclusive, ¿se acuerdan del apóstol Pablo cuando habla con Timoteo y le dice Pablo a Timoteo, ahí en Timoteo está escrito, ¿no es cierto? Y él le va a decir, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que en la antigüedad también había ciencia que podía estar negando la eficacia de la palabra de Dios. Inclusive va a advertir Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, él dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que estaba dado el aviso de que podría venir a futuro, en el caso de la iglesia primitiva, algún tipo de situaciones donde te quieran hacer dudar
de que la palabra de Dios es eficaz o que ya es un libro viejo, obsoleto, que no se adapta a los tiempos que hoy nos toca vivir, que vos tenés que ayornarte, que tenés que adaptarte. ¿Ah? Este hermano que yo veía este debate el otro día entre un homosexual, entre comillas, repito, cristiano, y este hermano de que sale el enlace, Delgado se llama él, no me acuerdo el nombre, es Delgado, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? El apellido es Delgado. Y este muchacho le decía, esa es su interpretación de la Biblia, pero usted no puede adjudicarse la interpretación universal de la palabra. Conocía el pibe de la Biblia, ¿no? Entonces vos te das cuenta que usan la Biblia para el fin que ellos quieran, ¿no? Y el problema aparece cuando la ciencia se convierte en una filosofía, una línea de pensamiento, ¿no? Son las filosofías de los hombres las que provocan todo el problema. Pero por otra parte hay también falsas religiones. Y estas falsas religiones entran también en colisión, decimos, mirando el apunte, con la verdadera ciencia y con el verdadero cristiano, ¿no? O sea, la religión sacada de la Biblia, o sea, corrida, porque por allí hay costumbres que hasta puedan contradecir la palabra de Dios, como las sectas. Hay sectas que han salido del cristianismo y ellos aseveran que esto, que lo que ellos practican es así, como lo que vimos en las otras clases, ¿no? Nunca deberíamos permitir que se nos haga creer que toda ciencia y toda filosofía son verdaderas. Hay cosas como falsa ciencia y falsas filosofías y también falsas religiones. No tengo acá el número de religiones, pero religiones y sectas hay muchísimas, ¿no? El problema, decimos que mucha parte del conflicto entre la ciencia y la Biblia ha sido el resultado de falsas interpretaciones de la Biblia. Los que estudiaron religiones comparadas se acuerdan los testigos de Jehová. ¿Cuántas aseveraciones de la venida del Señor tienen los testigos de Jehová? Montones de veces Jesús venía y se llevaban a la gente al monte, ¿se acuerdan? Vestidos todos de ropas blancas, porque tal día, tal hora va a venir Jesús. Y no solo los testigos de Jehová, aún en el mundo cristiano evangélico, el otro día falleció un pastor ya viejito que también, ¿no? Y se mandó cada barbaridades asegurando día y fecha que el Señor iba a venir. La gente que no, por eso hablamos de la importancia de un instituto bíblico, de una capacitación, de algo bien encauzado, ¿no? La gente vendía las propiedades, la gente dejaba los trabajos, vendieron todo, ¿no? Entregaban el dinero allí en las arcas de la iglesia, total, ¿para qué lo querían ellos, no es cierto? O sea, también se fueron a esperar que Cristo viniera, Cristo no vino, no lo encontraban al viejito por ningún lado, la plata no apareció, los estafó. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque se le hace decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice, ¿no? Como la ciencia, cuando la ciencia también le hace decir cosas a la ciencia que en realidad la ciencia no dice, o sea, que no está demostrado que sea así, ¿no? Entonces, decíamos que durante los siglos oscuros, allá por el 1200, muchos de los que se mantenían por la Biblia enseñaban que la tierra era plana. Inclusive todavía, muchachos, hay gente que cree que la tierra es plana y que no es redonda y que es toda una mentira, ¿no? Hay gente que todavía, voy a decir, puede ser que hay gente que piensa que todo es una gran mentira, ¿no? Entonces, los que estaban disconformes con esta enseñanza eran considerados herejes si no creían esto, ¿no? Pero la Biblia jamás enseñó esta barbaridad. Como ves que la Biblia no enseña esto, ¿no? Entonces habían religiosos que enseñaban que esto era así y que la Biblia aseveraba que esto era así, ¿no? Igual que en algún momento, como decíamos el otro día, ¿se acuerdan que había un término donde la Tierra era el centro del sistema solar? Hay un término, pero se me escapó ahora, se me acordé, pero no se me iba. En Isaías 40:22 dice que está sentado, dice la Biblia ahí, fíjate, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Si hubieran prestado atención a esto, se hubieran dado cuenta que la tierra era redonda, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? En contra de esta clara afirmación, ha habido teólogos modernos en sus interpretaciones de la Biblia que negaban que la Biblia enseñara que la tierra era redonda. Pero la Biblia siempre ha sostenido
que así era, ¿no? Las falsas religiones, decíamos, de aquella época de los siglos oscuros, enseñaban que la tierra reposaba sobre la espalda de un buey, o sea, mirá la idea, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos con las placas. Descansaba sobre la espalda de un buey, ¿no? La Biblia enseña que cuelga sobre la nada, y dice en Job que él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ¿no? Las falsas interpretaciones de la Biblia, dadas por falsas religiones, han contribuido al conflicto entre la ciencia y la Biblia en los tiempos modernos. Muchos científicos han llegado a confundir los hechos con las teorías. Hay teorías científicas que no se pueden demostrar, entonces algunos ya afirman esas teorías como hechos cuando no es así, ¿no? Los hechos, sin embargo, no contradicen la verdad de la Biblia. Toda la verdad es armónica, decimos. Toda la ciencia verdadera está en perfecta armonía con la verdad de la palabra de Dios. La causa real de este conflicto reside en el área de la teoría científica y no de los hechos. Entonces decimos que el verdadero problema entre el conflicto de la Biblia y la ciencia surge cuando la ciencia pretende que una teoría es un hecho demostrado, ¿no? Lo afirma, pero es una teoría. La historia de la ciencia demuestra claramente entonces que lo que es considerado cierto hoy puede no serlo mañana, porque la ciencia va cambiando, va evolucionando, ¿no? ¿Qué más? Las teorías van y vienen, incluso algunas leyes naturales han visto ya su día. El cuerpo de conocimiento, supongamos, la ciencia afirmaba algunas cosas hace tiempo atrás. Yo me acuerdo de haber visto unos recortes, no me acuerdo si fue un video en YouTube, donde cuando empezaron con el tema del cigarrillo así a consumirse en forma masiva, doctores salían haciendo publicidad, pero vestidos de doctores y hablando a favor del cigarrillo, las ventajas que el cigarrillo te ofrecía. Hoy, sí, hoy no se puede fumar en lugares cerrados, están procurando que en lugares abiertos tampoco se pueda fumar. Bueno, pero esos especialistas afirmaban que tenía algunas virtudes el hecho de poder fumar. O sea, lo que ayer era malo o lo que ayer era bueno, hoy termina siendo malo. O sea que la ciencia en el tiempo tampoco es fiable, va mutando, la ciencia también va cambiando, ¿no? Veamos, voy a entrar un poquito en el apunte que ustedes tienen ahí. A ver, ya les digo si puedo entrar por acá. Para que lo podamos ver juntos acá, ¿no? Y las citas bíblicas y demás, no, pero me parece que no voy a poder entrar por acá. Acá está. Sí. Me tiene que estar abriendo, si está todo bien, tiene que estar abriéndome el Word ahora. A ustedes les va a aparecer ahí el Word de ustedes. O el Word de ustedes. El Word que estoy publicando yo, no el Word de ustedes. ¿Les apareció? No, pastor. ¿No apareció todavía? No, se está cargando. Ah, todavía se está cargando. Bueno. A ver ahora. Sí, pastor. Vamos todavía. Bueno, Sí, ahí sí. Ahí va a aparecer. Ahí no. Vamos a rastrear Ahí no la parte puede, donde dice el resultado, ¿no? Esa es la parte que quiero que podamos ver en este lugarcito, ¿no? Muchos científicos decimos han excluido totalmente todo pensamiento religioso y sus investigaciones también, científicas. Y ahí es donde muchos científicos cometen lo que nosotros decimos un trágico error. Veamos esto acá. Acá llegué. Esto es lo que quería que pudiéramos mirar juntos, ¿no? Introducen la filosofía en su trabajo. O sea, largan un eslogan allí en su trabajo, ¿no? Y las creencias filosóficas que se asumen tienen una perversa tendencia a veces a manipular la interpretación de los hechos brutos. ¿Qué decimos con esto? Hay veces que la comprobación científica no determina el eslogan que ellos te ponen. Afirman algo que en realidad no se pudo comprobar.
porque ya hay un preconcepto, un prejuicio acerca de determinada definición, ¿no? Cuando cualquier científico excluye la posibilidad de la creación divina o de la providencia divina en los asuntos humanos, simplemente porque se trata de cosas no científicas, está en este preciso momento haciendo un juicio filosófico a priori especulativo, no científico. O sea, científicos que corren la palabra de Dios porque en sus cabezas no cabe. ¿Ah? No cabe. Vos cuando hablas con doctores no cristianos, ellos no creen en los milagros. Entonces, ante tremendos milagros, muchas veces de gente que hacen cadena de oración, ellos dicen, bueno, acá algo pasó, pero a mí me entrenaron para no creer en los milagros. Entonces, algo pasó, pero ellos no te adjudican el milagro. ¿Por qué? Porque ya hay un prejuicio al respecto, ¿no? Poniendo vallas al método científico, decimos un poquito, nos quedan unos 4 minutos. Ahora estamos llegando al corazón de la batalla científica, decimos. El conflicto básico entre la ciencia y la fe cristiana no es acerca de la teoría de la evolución, sino del método científico. Este es el quid de la cuestión acá. La ciencia significa un método de estudio y una actitud mental. ¿Está? El dejar a un lado las teorías y los prejuicios, mantener una mente abierta y pedir solamente la verdad, estudiar hechos, que es lo que nosotros decimos que hay que hacer. Bueno, aquí se borra la... No sé si a ustedes les pasa igual. Sí. Este es el espíritu, decimos, y el método de la ciencia. Muchos científicos tienen la costumbre de dejar el laboratorio de los hechos para aventurarse en la biblioteca de la filosofía. No sé por qué aquí estará cargando o algo de eso debe pasar, ¿no? Entonces, muchos científicos, estamos diciendo en esta parte, ¿qué hacen? Se inclinan por la filosofía y no tanto por los hechos de los que ellos mismos están manejando. También tenemos que recordar que este es solo una definición superficial, ¿no? Veremos enseguida, porque como no carga acá, vamos a hacer una pausita acá, veremos enseguida el uso de la apologética. ¿Se acuerdan qué es lo que era la apologética? Más afirmado en lo que Pedro dijo, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, es una defensa de aquellas cosas que nosotros tienen que ver con nuestra conducta, con nuestro procedimiento, ¿no? La apologética es una defensa en conclusión, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita acá porque no sé por qué no carga esto, así que lo tendré que cargar de vuelta, pero como ya estamos en el recreo, lo voy a cargar tranquilo y ver por qué esto se está desintegrando absolutamente todo. No sé qué estará pasando acá, ¿no? Muy bien, hacemos una pausita y ya enseguidita volvemos con esto que estamos viendo aquí en Evidencias Cristianas. Ya volvemos entonces. ¿A las 6, pastor? Estás blanca. Entonces les decía que tengo uno, porque hay varios, pero dentro de los varios que encontré recién en la parte del recreo que tuvimos, me puse a buscar, estaba eso de las evidencias. Digo, me meto en los programas de Dante, no lo voy a encontrar. Así que lo busqué en otro lugar y encontré un sitio donde me dice YouTube que está eso, ¿no? Las evidencias científicas de las plagas. Me gustó, así que yo quiero que lo podamos dar un vistazo. ¿Ah? Dejamos el de Cristín de Cleiro para enseguida. Les dije que estaba saliendo recién ese, pero ahora no. Como para poder verlo juntos un ratito, tiene que ver con lo que estamos hablando, así que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Cuando la ciencia no contradice lo que dice la palabra, ni mucho menos, al contrario, la ciencia se va moviendo a la par de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Evidencias científicas, así salía, a ver si evidencias científicas de las plagas egipcias. Sin copy siempre, por las dudas, que no nos deje bajarlo a esto. Me parece que era este que estaba viendo yo recién. Díganme si les apareció a ustedes ahí. Mi retorno todavía se está activando, así que
Están las vueltas. Todos, hoy vamos a hablar de un libro que ha marcado. ¿Les apareció ahí el...? Sí, pastor, sí apareció. Ah, perfecto, entonces, perfecto. Vamos todavía. Entonces, veamos un poquito esto, que es con lo que estamos... La historia, un libro de traiciones, sacrificios, poderes sobrenaturales, guerras extensas y pueblos desterrados. Y no estamos hablando de Juego de Tronos, sino del Antiguo Testamento. Y es que hoy os traemos una posible explicación científica, con bastante biología, de uno de los sucesos más importantes e interesantes del Antiguo Testamento, las 10 plagas de Egipto. Por supuesto, no queremos criticar la fe de nadie, solo os traemos una perspectiva distinta, intentando dar una idea de qué fenómenos conocidos en la actualidad podrían haber sucedido para dar un resultado similar al de las plagas. Según este relato, el profeta Moisés intentó prevenir al faraón de que una serie de desgracias invocadas por Dios caerían en Egipto si los hebreos no eran liberados inmediatamente de su esclavitud. El faraón se negó y Moisés y su hermano Aarón, enviados por Dios, le hicieron una visita en la cual el bastón de Aarón se convirtió en una serpiente. Esto no es una parábola, sino que hay indicios de que este hecho puede haber sucedido. Bueno, lo de la serpiente no, nos referimos a lo de las plagas. En la primera de las conocidas como plagas bíblicas, el agua se convirtió en sangre y comenzó a oler muy mal, dejando a los egipcios sin reservas y obligándolos a cavar pozos. Sin embargo, que sepamos, aún no hay ningún mecanismo biológico que permita esta transformación. Una posible explicación de este evento la encontramos gracias al fenómeno conocido como el Niño. Y no hablamos del Niño Jesús, eso ocurrió mucho después. Hablamos de un fenómeno climático a escala mundial que consiste en variaciones de la temperatura que se repiten tanto en el océano como en la atmósfera del Pacífico. Y es que se ve que con el inicio del equinoccio de invierno, un episodio climático relacionado con el Niño pudo haber aumentado las temperaturas oceánicas por encima de la media, estimulando el crecimiento de distintas especies de microorganismos como el alga oscilatoria rubescens, también conocida como sangre borgoña, haciendo que el agua se tornara tóxica, fangosa, rojiza, maloliente e inhabitable para otras especies por la falta de oxígeno. Estos crecimientos temporales de algas son bastante comunes y son mal llamados mareas rojas, aunque el agua se ponga de otro color. Otra teoría habla de cómo la erupción del volcán de Tera en la isla griega de Santorini pudo haber generado escapes de hierro cerca del Nilo que acabaron por tornar el color del agua rojo y envenenarlo. La segunda plaga fue la aparición de ranas. Este suceso también podría estar explicado por el aumento de temperatura ocasionado por las variaciones climáticas del Niño, así como por la huida de estos animales de las aguas contaminadas por las algas o el acúmulo de residuos ferrosos. Al fin y al cabo son animales anfibios. La carencia de agua limpia y el aumento de la temperatura del agua podrían haber generado las condiciones idóneas para una mayor transmisión de la tercera plaga, piojos, o la cuarta plaga, mosquitos y moscas. Y es que estos mismos mosquitos podían haber dispersado enfermedades como el virus del Nilo Este, que infecta caballos, o el virus de la fiebre del Valle del Rift, que infecta rumiantes y humanos. Si esto lo juntamos con las malas condiciones higiénicas fruto de las anteriores plagas, los habitantes de Egipto, junto con sus animales, pudieron haber sucumbido así a la quinta plaga, la peste del ganado y de la población. La sexta plaga es la plaga de los sarpullidos y las úlceras. Por una parte, esto pudo haber sido ocasionado por el exceso de dióxido de carbono en el aire fruto de la erupción volcánica, generando problemas de circulación y causando sarpullidos. La otra explicación reside en las moscas de la cuarta plaga, que podrían haber depositado sus huevos en la piel de los egipcios causando lo que se conoce como miasis, una enfermedad que ocasiona úlceras y forúnculos en la piel. Un ejemplo de esto es por ejemplo el de la mosca tumbu, que al depositar sus huevos generaría miasis en las piernas sin algas. Esto mismo podría explicar la frase de la Biblia en la que se habla de que los magos egipcios no podían mantenerse de pie delante de Moisés. La séptima plaga a priori parece la más difícil de explicar, la lluvia de fuego y granizo. Sin embargo, si nos atenemos a la hipótesis del volcán, lo cierto es que el granizo volcánico es un fenómeno que ocurre. Cuando la nube de cenizas alcanza la estratosfera, esta puede mezclarse con la humedad y generar una piedra muy similar a la del granizo. Sin embargo, en la hipótesis del Niño también podemos encontrar una explicación. A lo largo de la primavera, las temperaturas podrían haber ascendido aún más, aproximándose a los 30 grados. Esto podría haber llevado a un cambio brusco en la densidad del aire, que acabaría con una gran tormenta de granizo. Aunque este tipo de tormentas no son comunes en zonas tropicales, sí que son posibles. Sin ir más lejos, una de ellas ocurrió en Egipto hace 20 años. Además, estas tormentas también habrían potenciado los efectos necesarios para la aparición de las plagas anteriores.
Y esto igual os lo esperabais, pero lo cierto es que estos eventos meteorológicos han ocasionado plagas de langostas en diversas ocasiones. De hecho, la última plaga, o mejor dicho, brote, se dio este mismo 2020, dejando 500.000 de langostas muertas en 7 países distintos del Cuerno de África. La verdad es que parece que 2020 es el año perfecto para este tipo de acontecimientos, y efectivamente, esta es la 8ª plaga. Lo cierto es que la propia Biblia dice que el viento fue lo que trajo las langostas. Y llegamos a la 9ª plaga, las tinieblas, donde los egipcios se quedaron sin luz durante 3 días. Esta plaga puede explicarse perfectamente por la nube de cenizas volcánicas que habría cubierto Egipto, o también puede explicarse porque las tormentas ocasionadas podrían haber transportado nieblas muy densas originadas por el aumento de la temperatura del agua. Sí, el Niño. Las nieblas también podrían explicarse debido a un eclipse solar. Precisamente se sabe que el 5 de marzo de 1223 a.C. esto ocurrió, y lo cierto es que esta plaga fue especialmente significativa, ya que el dios al que los egipcios adoraban en ese momento era el dios del sol, Ra. La explicación de la 10ª y última plaga es la más curiosa y quizá la más difícil de creer. Vamos, en realidad, que esto sucediese es totalmente improbable. Y es que, ¿por qué razón podrían morir únicamente los hijos mayores de los egipcios? Pues aquí van las 2 hipótesis. ¿Os acordáis de las plagas de mosquitos y las epidemias? Pues es probable que los ganaderos y agricultores adultos hubiesen vivido ya plagas anteriormente y estuviesen inmunizados a los agentes infecciosos transmitidos por los animales. Sin embargo, en el pasado, los hijos de esos egipcios habrían sido muy pequeños para trabajar y no presentarían esta inmunidad. Y precisamente los primogénitos serían los que habrían comenzado a trabajar justo cuando empezaron las plagas, generando un pico mayor de muertes. La explicación del volcán también es curiosa. El dióxido de carbono producido se habría filtrado a la superficie. Como los primogénitos de los egipcios gozaban de privilegios por ser los herederos de las propiedades y demás bienes, dormían en camas casi pegadas al suelo, mientras que los demás miembros de la familia dormían en los segundos pisos. El dióxido de carbono es más denso que el aire, así que esto podría haber matado por asfixia a los primogénitos. También es probable que ciertas toxinas liberadas por algas rojas, lo que se conoce como micotoxinas, pudieran contaminar el trigo y al ser los primeros que recogían el trigo, los primogénitos se expusiesen más a estas plagas. Como podéis ver, es bastante fácil pensar que la respuesta al porqué de estas plagas está relacionada con fenómenos climáticos, biológicos o ambos a la vez. Queremos remarcar que estas explicaciones son elucubraciones interesantes de expertos, pero que no existen grandes estudios detrás que puedan confirmar que los hechos se diesen de esta forma. Aún así, este tipo de hipótesis ponen de manifiesto cómo muchos acontecimientos biológicos han podido influir de forma contundente en acontecimientos históricos, así como también pueden explicar hechos mitológicos que a priori parecen imposibles. Esperamos que os haya gustado y Bueno, sí, nos ha gustado, ¿eh? Hay un dejo notado, ¿no? De más o menos si ha pasado, no estamos muy seguros, pero nos sirve, ¿ah? Nos sirve como para lo que nosotros estamos haciendo. Francisco, bienvenido. Hoy está todo el mundo congelado. ¿Cómo está, pastor? Ahora sí, señores. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Recién he llegado, hace 10 minutitos antes del recreo. Che, bueno, bienvenido. Igualmente estás congelado y esa ha sido la característica de hoy. Sí. Todo congelado. No Hola. sabemos qué ha pasado hoy día, pero la mayoría hemos quedado congelados y así estamos. Pero bueno, seguimos adelante, señores. Seguimos. Hay mucho, Sí, Francisco. hay mucho viento. Yo anduve por todos lados hoy día trabajando. Y Hay una carita muy nueva feo acá el viento. que dice alumno nada más. No sé quién será. Javier Jiménez. Ah, Javier Jiménez. ¿Cómo está Javier Jiménez? ¿Cómo has estado? Hola, pastor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Oh, ¿quién era? Yo te veía, porque es curioso, porque por ahí me aparece y me desaparece, ¿viste? Mirá vos, Javier Jiménez, el famoso Javier Jiménez, usted. ¿Ah, sí? Digo yo, no sé, yo le pongo, será el famoso. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, vos hacés como digo yo, sí, soy famoso, pero en mi casa, le digo yo cuando me dicen así.
Soy famoso en mi casa. Bueno, bienvenido, Javier, bienvenido. No te había saludado porque no te había visto. O sea, te vi que apareciste, pero después me quedé con la duda de quién era. Bienvenido con nosotros, Javier. Bienvenido al barrio. Bueno, estoy tratando de abrir la puerta que recién se nos había cerrado. Bienvenido, Ariel, también, que no te he visto más temprano. Bienvenido ¿Cómo también. le va, profe? ¿Cómo estás, Ariel? Feliz cumpleaños en la iglesia. Estuve viendo las fotos bonitas que subiste. Sí, sí. Sí, muy conmovedora, muy linda la foto, la de los hermanos que empezaron la obra, ahí la vio. Esa foto, sí la vi. La vi la foto esa. Qué bárbaro, che. ¿Cuántos? ¿30 años han pasado? 30 años, profe. Qué bárbaro, che. Gracias a Dios. Mira, Dios ha sido más que bueno, más que fiel en estos 30 años. Mira todo lo que han podido hacer, che. Y ahí sale el esposo de la hermana Mabel. Mabel. Ah, Mabel, sí, Rojas. Claro, claro. Mirá vos, che. Claro, algunos hermanos acá no saben de qué estamos hablando, pero Mabel García salió de acá de la iglesia nuestra y se casó con un chico Rojas de allá, en ese momento él estaba en Villanueva, ¿no? Allá estaba él. Por aquellos pagos se congregaba y ahora está con los muchachos acá en la iglesia del pastor Ariel. No, muy lindo, gracias a Dios, che, muy lindo. No sé quién el es. El hermano Pedro. El hermano que predicaba, no sé quién será. ¿Era un predicador de afuera el que trajiste, Daniel? No, el pastor Daniel Borgia. Daniel Borgia. Ah, que no lo conozco yo. ¿Él es de tu organización? Sí, él pertenece a la Segunda Asamblea de Dios. Ah, mira vos. Ajá. Bueno, estoy tratando de abrir el documento para que podamos juntos, pero no me lo abre, me lo desintegra todo. No sé por qué será. Igualmente se puede abrir, o sea, se puede abrir por otro lado. Pero me lo publica todo desintegrado el documento. Voy a probar una vez más, si no lo abre. Tienen que haber estado muy contentos los hermanos con el aniversario. Y ahora este mes de octubre tenemos el aniversario del Centro de Adoración también. Yo me acuerdo que era un mes antes que nosotros. Sí, en octubre, pastor. Ah, octubre. Ahora en octubre. Vamos acá. ¿Están de festejo entonces también ustedes? Sí. Vamos todavía. Bueno, estoy abriendo mi archivo acá. ¿Cuántos años cumple el Centro de Adoración? El otro día no sabían, me acuerdo. El otro día no sabían. Bueno, no se olviden, muchachos, el tema de la carpeta extraclase. Vamos a hacer énfasis en eso, porque esa carpeta es larguita. Si vos la dejás para el último, después te va a faltar tiempo para poder terminarla, ¿eh? Hay que leer bastante, hay que hacer bastantes cosas ahí, así que vayan tratando de hacerla de a poquito. Entonces, que cuando llegue la fecha, un mes creo que hay que entregar la carpeta. Lleguen bien, sí. Era a partir de, bueno, sí, de la 11, ¿cierto? En adelante. Sí, El primer de la extraclase, ¿me estás hablando, Mariela? sí, pastor. Sí, creo Porque que acá- sí. Ah, sí. Mariela. Sí, todo lo demás es introducción nada más. Porque Sí. como te lo mandan así en un archivo cerrado, no se puede hacer la división, ¿viste? Entonces, directamente así como lo mandan, yo se los mandé a ustedes para que lo tengan. Antiguamente, bueno, muchos de ustedes saben, antiguamente toda esa carpeta se vendía, pero por el tema del COVID y que costaba encontrarse con los alumnos y porque había muchas aulas virtuales, ahora directamente te mandan el archivo y por ahí te mandan 2 o 3 carpetas juntas. Y lo que te mandan primero es la introducción, ¿viste? De cómo más o menos hay que hacerlo.
parcelación de materia que no tiene nada que ver con lo que hay que hacer. Pero ya viene así, entonces, viste, sacarle es medio largo, medio incómodo, ¿no? Bueno, estoy en la hojita 15 de la fotocopia. Terminamos hablando nosotros acerca de la apologética. Si ustedes se acuerdan recién, mirando la hojita 5, no lo voy a poder publicar porque no sé por qué se desarma todo como si, no sé, la verdad no sé, no me había pasado eso antes, ¿no? Entonces, hablábamos de Primera de Pedro cuando Pedro decía que tenemos que estar preparados para hacer defensa del Evangelio. Una cosa es hacer defensa del Evangelio y otra cosa es hacer con el Evangelio. Seguramente en alguna oportunidad, a mí me tocó la otra vuelta hablar con una testigo de Jehová, que siempre pasaba, y yo me hice el cuestionamiento si nosotros como evangélicos no seremos parecidos en este sentido. Ella pasaba por la vereda de casa, nunca saludaba, y era vecina, nunca, pero jamás de los jamás se saludaba, ¿no? Ni te buscar como para decirte adiós, qué sé, ya que es vecina, qué sé yo, será que uno es saludador y qué sé, si son los vecinos, con más razón, por saludar. Jamás te saludaba. Ese día tocó el timbre, pero venía de testigo de Jehová, venía vestida, ¿viste? Entonces, toca el timbre, abro la puerta, una sonrisa de oreja a oreja. Y dije, esta es la misma que nunca saluda, pero ahora como viene de testigo, ahora sí saluda, ¿no? Y bueno, empezamos a charlar y empezamos, ¿viste?, a picotear que acá y que allá. Y cuando quisimos acordar, estamos de los pelos, ilustrativamente hablando, ¿no? Entonces, cada uno defendiendo su verdad con uñas y dientes. Y acá Pedro hablaba de que tenemos que estar preparados para saber exponer lo que hemos creído, ¿no? Y sobre todo, muchachos, lo que no tiene argumento, decimos siempre, es lo que has experimentado, que tiene un fundamento en la palabra de Dios. Porque hay gente que ha experimentado, supongamos, si yo les pregunto a ustedes, no sé qué me dirían ustedes, ¿no? De acá a la difunta Correa, no sé cuántos kilómetros hay. Como 200 kilómetros, me parece que ya hay un poquito más, me parece. Vos que has ido en bicicleta. De acá a la difunta Correa hay una ponchada de kilómetros. Entonces, llegan los devotos de la difunta Correa, pagan sus promesas ahí y reciben un milagro a la flauta. Puede que reciban un milagro, se llame difunta Correa, Gauchito Gil, se llame San Cayetano, se llame como se llame. Pueden haber recibido un milagro porque después son fieles devotos y pagan su promesa y van todos los años a agradecer y todo eso. Los tengo todos congelados, pero yo sé que detrás de ese congelamiento hay vida más allá de ese congelamiento. Así que, Mariela, ¿puede ser que reciba un milagro alguien así? No sé si Mariela está ahí. Veo que está congelada. Sí. Bueno. Estaba pensando lo que usted me dice. Muy buena la pregunta. ¿Cómo sería la cosa? ¿Sabes qué, pastor, que estaba pensando? Porque la persona va con mucha fe, ¿no? Yo, a ver, yo no sé si me equivoco o no, pero la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Quizá esa persona va porque estaba enferma, o qué sé yo, quería la solución de algo, y siempre la persona tiende a buscar a alguien para creer, ¿no? Estamos dispuestos a buscar a alguien y creer, ¿no? Yo no sé, obviamente que no voy a atribuir el milagro a un santo, a un ídolo, nunca, solo a Dios, lo creo con todo mi corazón. Pero pasa mucho para mí, de mi punto de vista, por la fe de la persona, por la creencia, por la certeza, por creer que va a pasar ese milagro, que va a suceder. No sé si me equivoco, pastor, o estoy equivocada, pero no lo atribuyo, nunca lo voy a atribuir a la persona o al ídolo que haya querido elegir. ¿Me entienden lo que le digo? Sí, sí. Pero lo relaciono mucho con la fe, con la certeza, la creencia que puede llegar a tener esa persona en el medio de esa situación difícil. Pero no lo atribuyo al ídolo, a esa persona. ¿Por qué les pregunto? Sí, ¿por qué les pregunto? Porque ustedes han escuchado
van a canonizar a Juan Pablo I, que hasta el día de hoy fue el Papa que estuvo 33 días gobernando el Vaticano, y él quería hacer tantos cambios que, claro, la matufia que rodea el papado es grande, ¿no es cierto? Todo se sabe al respecto. Entonces, es lo que se sospecha, es lo que nunca se aclaró. Aparece envenenado, aparece muerto. No se hace autopsia, nada de nada. Aquí no pasó nada y venga Juan Pablo II. Entonces Juan Pablo I dura 33 días y muere. Resulta que ahora lo quieren canonizar porque dice que había una enferma terminal que le pidió a Juan Pablo I un milagro y el milagro ocurrió. Dicen ellos que el milagro ocurrió. Entonces, si se comprueba que ha hecho un milagro ese, entre comillas, santo, asesinado de una manera extraña en el mismo Vaticano, si se comprueba, lo van a canonizar. Entonces, como hay un milagro, entre comillas, realizado, ahora están esperando que se junte tal vez está entre los que van a canonizarlo los mismos que lo mataron, porque vos viste que acá hay de todo en esa villa menos uva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? De acuerdo a Mariela, no habría un milagro hecho por el santo, entre comillas, el difunto, en este caso la difunta en San Juan, la Correa, sino que es la fe de la persona. No sé, ¿quién más quiere opinar al respecto? Les abro porque estamos hablando de esto, ¿no? Hay evidencia, yo te dije, la evidencia más importante, más allá de todos los argumentos que vos puedas dar, es la evidencia personal, tuya, basada en la palabra de Dios. Ellos te pueden decir, a mí también, Diosito me hizo un milagro, o sea, a mí también la difunta me hizo un milagro, o el Gauchito Gil me hizo un milagro, y ahí es donde nosotros tenemos que definir qué hacemos. No sé, Ariel, ¿qué me querés decir vos? O levante la manito virtual ahí que hay, cosa de yo saber si uno quiere opinar. Si no, de acá les tiro. Es raro porque la notebook lo tengo congelado y allá lo tengo. Sí. Creo que también los demonios también pueden hacer milagros, ¿entiendes? Y es ahí donde la gente le atribuye, digamos, esa actividad al santo, al que están adorando completamente, porque también si uno lee Apocalipsis también dice que en el último tiempo, o sea, el enemigo se levantaría, digamos, también haciendo milagros, haciendo señales, cosas así también, y creo que también en este tiempo, o sea, muchos han caído en idolatría, muchos le atribuyen así también a demonios detrás de esas imágenes, Gauchito Gil, la difunta Correa, completamente, y levantan, digamos, ahí hacia ellos una idolatría completa. Está bien, creo que vamos. Quiero opinar. Sí, opine. Yo, Diana. Bueno, yo opino así parecido a Ariel, porque la Biblia dice, creo que es en 1 Corintios 10:10, que dice que detrás de cada ídolo, o sea, que todo lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica, o sea, que detrás de cada ídolo, bueno, hay una fuerza satánica. Y bueno, también iba a citar lo mismo que él decía, que luego, creo que es en el milenio, hoy me va a matar porque ya rendimos Apocalipsis. ¿Cómo la va a matar si usted sabe del tema? Usted estudió Daniel Apocalipsis. Sí. Éntrele, Zárate, éntrele tranquila. Le entramos tranquilo, entonces. Éntrele tranquilo. Bueno, que después, en el milenio, al final del milenio, cuando es desatado Satanás, si no me equivoco. No, estoy mal. Cuando aparece el falso profeta, ahí es. Cuando aparece el falso profeta. No es el milenio. Sí, es el milenio. En el milenio. Sí, en el milenio. En el arca de Noé, profe. En el milenio. Bueno, como que iban a hacer milagros y que muchos iban a ser engañados, incluso los que habían creído en el Señor. Entonces yo también creo
que el diablo los tiene como agarrados así a las personas que creen en estos santos o en estos ídolos. ¿Para qué? Para que a través de esos milagros las personas sigan atadas también y sigan creyendo en eso. Y sí, sí. Bueno, más o menos lo que dice Dayana va en sintonía con lo que dice Ariel. Además que Ariel enfocó la fecha. A Dayana se le fue para el milenio la fecha, pero no importa. Para el caso es lo mismo, ¿no? Sirve igual, ¿no? ¿Qué les iba a decir? El otro día escuché yo de primera mano, o sea, lo escuché yo. Entonces yo me hago cargo de lo que escuché en Enlace, ¿no? Le hicieron esta pregunta a Alberto Motesi. Y Alberto Motesi dio una respuesta que yo sinceramente no comparto, por más que respetamos al pastor Alberto Motesi por los años que él tiene. Y él dijo lo siguiente, yo sé que tal vez vos tampoco lo compartís, no somos dueños de la verdad, obviamente que no, pero por lo que vemos en la palabra de Dios, vemos que no, esa respuesta no era la apropiada. Él dijo que Dios en su misericordia, aunque ellos estén adorando un yeso, una madera o un muerto, como en el caso de la difunta Correa, el Gauchito Gil o otro de los muertos que ellos adoran, o Juan Pablo I, porque orar a un muerto no tiene sentido, pero ellos oran a un muerto y le piden un favor a un muerto, cuando la Biblia te dice que no hay forma de que el muerto sepa qué pasa en la tierra. No hay forma, no pueden saber qué está pasando en la tierra, ¿no? Entonces, el pastor Alberto Motesi dijo en el programa Enlace que Dios en su misericordia es Él el que hace el milagro por misericordia para esa persona. Yo dije, no tiene sentido, porque si Dios en su misericordia va a confundir a la gente, porque ¿qué va a provocar? Que esa persona que recibe ese milagro, entre comillas, ¿no es cierto?, quede atado a ese ídolo de por vida. Es más, tal vez ha pasado en tu iglesia, acá también ha pasado, ¿no es cierto?, que esa estampita o ese yeso es el que hizo el milagro por mi abuela y lo tenía y mi abuela se lo dio a mi mamá y mi mamá se lo dio a mi hermano y mi hermano se lo dará a su hijo y el hijo se lo dará y va maldiciendo de generación en generación. Entonces Dios no va a hacer un milagro a través de un yeso para que esa persona quede atada de por vida a él y sus generaciones para seguir pidiéndole a un yeso y nunca acercarse a Dios. ¿Para qué va a venir al Evangelio? ¿Para qué va a venir a recibir a Jesucristo si tienen el yeso salvador? Tiene la cábala en la casa a la que le piden, a la que le prenden vela y no le hace falta absolutamente nada, aparentemente, porque como les hizo un milagro una vez, supuestamente, ya están como que tienen el salvoconducto. Entonces, cuando escuché eso, yo dije, no puede ser. Esto que dice el pastor Alberto, que con todo el respeto que, repito, merece el pastor Alberto Motesi con todos los años que tiene, no puede ser así que Dios trabaje de esa forma, ¿no? Entonces, señales engañosas las tenés desde la época de Moisés cuando se presentó a Faraón, ¿se acuerdan? Habían señales engañosas ahí que hacían los que estaban ahí a la par de Faraón. Y se acuerdan, tiró la vara y se transforma en serpiente y los otros hicieron lo mismo. O sea, después termina Moisés tragándose a las otras serpientes, o sea, en señal de que la victoria iba a ser de él, pero había un poder allí como para que hoy también la gente pueda decir, bueno, recibimos algo, vos viste que a cambio de, no te va a pedir el yeso una vida de santidad, una vida transformada. Por eso yo te dije recién, la prueba más grande que nosotros tenemos son las evidencias en nuestra vida, pero basadas en la palabra del Señor. Porque si las evidencias en mi vida no están basadas en la palabra del Señor, tampoco sirven. O sea, ¿qué evidencias pueden ser en mi vida que no estén basadas en la palabra del Señor? Y que como decíamos el otro día, Dios me bendice porque tengo el Salmo 91 abierto en mi mesa de luz. Obviamente que eso no es así, ¿no es cierto? Dios me bendice, Dios guarda a mis hijos porque todos los días le digo, la sangre de Jesús te cubre, por eso nunca les va a pasar nada, porque mientras yo diga, la sangre de Jesús los cubre. O sea, esos serían los cabuleros, los que desconocemos lo que realmente es la vida y las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, la evidencia más importante es lo que Dios ha hecho en mi vida basado en la palabra. La evidencia que tiene el que sigue al San la Muerte recibió un milagro, pero ese milagro no puede ser basado en la palabra. Y ahí está donde el filtro, que nuestro filtro es la palabra,
ahí nos damos cuenta que al no pasar por el filtro de la palabra, eso para nosotros no es un milagro. O sea, eso para nosotros no viene de Dios. Puede que sea un milagro que la persona se recuperó. Yo les digo, acá hay un señor que yo se los conté en alguna aula, en alguna oportunidad. Yo vendía publicidad para una revista que yo tenía, entonces yo vendía publicidad por todos los negocios, andaba ofreciendo publicidad, armaba la publicidad y me tocó hablar con un hombre que cuando yo paso por su casa siempre hay un montón de gente. A la hora de almorzar hay un montón de gente en la vereda y él atiende todas las siestas, atiende hasta 15 personas y él se va a su trabajo después que él vende baterías acá en Junín, ¿no? Entonces este hombre, yo lo tenía ahí en la revista y siempre quería hablar con él al respecto, porque curandero podría ser, pero no, él no pide que le den absolutamente nada, él tiene un buen negocio, él no pide nada, un tipo común y corriente, tiene su trabajo, padre de familia, ahora es un abuelo, y resulta que él, un día fui a cobrarle la publicidad, muy buen cliente, te pagaba de una, no tenía que ir 2 o 3 veces a cobrarle, muy querido ahí en la zona, muy respetado el hombre. Entonces le pregunté yo, ¿qué onda con vos? Le di, cuando agarramos confianza, ¿cómo es lo tuyo? ¿Qué es eso que vos haces por la gente? Sin darme a conocer que yo no era pastor en ese momento tampoco, sino que era un curioso, ¿no? Y el tipo me dice, mira, lo que a mí me pasó es muy raro. Me dijo, fíjate vos, es muy raro. Dice, yo tenía una virgencita en mi mesa de luz, chiquitita de plástico, una virgencita. Ella le tenía, dice, estaba siempre ahí en la mesa de luz. De repente, me dice él, estábamos durmiendo con mi esposa y toda la habitación se llenó de luz verde, me dice él, que era el mismo color de la virgencita de plástico que él tenía ahí en la mesa de luz. Todo el techo, todo el techo se iluminó de luz verde, toda la pieza se iluminó de luz verde. Mi esposa cuando vio eso se tapó la cabeza porque se asustó. Y yo empecé a buscar dónde estaba el fenómeno, qué pasó, un foco, qué fue lo que era. Y cuando miro, la luz verde salía de la virgencita de plástico que estaba en su mesa de luz. Dice, entonces yo agarro, con mucho temor, agarro la virgencita y se me iluminaron las manos. Todo esto me lo contó él, te lo estoy contando tal cual. Se me iluminaron las manos de luz verde junto con, dice, con la virgencita, dice. Entonces me asusté, la dejé en la mesa de luz y ya se me fue la iluminación. Y se acabó la luz, dice. Entonces yo me fui a hablar con el cura, dice, al otro día. Tempranito me fui a hablar con el cura y le dije, mire, quiero hablar con usted, me ha pasado algo. Bueno, sí, papá. Dice, mire, esto fue lo que me pasó. Entonces el cura le dice, ¿sabe lo que sucede? Que Dios le ha dado poder en sus manos para que haga sanidades. Así le dijo. Y aparte, ¿qué otra cosa escuchó? Y me dice, y escuché unas palabras. Entonces el cura le dice, bueno, esas palabras que usted escuchó, dígaselas a los enfermos cada vez que usted vaya a poner sus manos sobre ellos. La cosa es, y le digo, ¿y qué más pasó? Nada, me dice. Entonces, y yo, más curioso todavía, le digo, ¿y qué palabras son? No, esas palabras no se las digo a nadie. Esas son las palabras que yo escuché ese día y son para mí. Entonces, ¿qué hace él? Él te hace ir 3 veces, porque yo le pregunté todo esto, ¿no? Digo, pero ¿y cómo? No, le dice, ha venido gente de San Juan, ha venido gente de otras provincias que se enteraron de lo que yo hago, pero ¿qué le das a la gente? Yo no le doy nada a la gente. Dice, pero vos pones tu mano arriba de ellos, tampoco pongo mi mano arriba de ellos. Dice, yo pongo mi mano alrededor de ellos, donde está la afección. Dice, yo no los toco y repito esas palabras. El cura me dijo que yo tenía poder para sanar. Entonces, yo los hago venir 3 días. Al tercer día, la persona está sanada. La flauta, dije yo, esto es para debatirlo en el aula virtual. Esto es. No me pidan, me están pidiendo por privado la dirección del tipo. Mirá vos, me están pidiendo por privado la dirección del tipo. Qué mal que está eso. Mirá vos, no, te voy a mandar al frente. No es así. Pero el hombre, tiene como unas llagas acá, unas llagas abiertas acá en el cuello. Y yo le pregunté también en las manos, así como si fuera psoriasis, así, ¿viste? En los brazos. Y yo le digo, pero, ¿y vos por qué estás así si vos tenés
supuestamente poderes para sanar. Le digo, ¿no? No, me dice, conmigo no funciona. Me dice, o sea, para él no funciona y él para otras personas supuestamente funciona, ¿no? Y él me contó de gente quemada, que vino así, o sea, le digo, pero todos se sanan, le digo yo, todos. No, todos no. Hay mucha gente que viene y se va igual o no viene los 3 días. Tiene que venir 3 días. Yo le digo, tiene que venir 3 días si quieren ser sanados. Así que yo no sé, muchachos, si empezar a decirle a las personas que están enfermas que vengan a 3 reuniones, que vengan 3 meses, Pastor Ariel, que diezme 3 años, no sé. Quiero decirle, el 3 es el número que él usó ahí, ¿no? Que él dice que, pero así son las cosas, ¿no? La cuestión es que hay gente que está convencida que tiene poderes para hacer algo, y yo te digo, este tipo es sincerote, ¿viste? No vive de eso tampoco, no es un chata que vive de eso, ¿eh? No, él tiene su venta de baterías, apenas entras a la colonia acá en Junín, a mano derecha está ahí, si vos querés pedir un turno, está ahí, es conocido acá en la zona. No voy a dar más datos, ¿cierto? Me olvidó que esto lo estamos grabando, esto, ¿no? Lo estamos grabando. No tenía que haber dado, no tenía que haber dado tantos datos por la duda que alguien esté mirando esto, ¿no? Pero esas cosas pasan, ¿no? Entonces, la persona puede quedar atrapada en esto. Sí, más vale que sí. Puede quedar engañada, pero te repito lo que dijimos al principio, la evidencia más poderosa, la evidencia más fuerte, la evidencia que nosotros tenemos es la que el Señor hizo a nosotros, basadas en la palabra de Dios. Lo demás, No. ¿te acuerdas lo que dice el Nuevo Testamento? Que Pablo decía, creo que era Pablo, no estoy seguro. Si un ángel del cielo baja anunciando otro evangelio, díganle que es maldito. O sea, miramos hasta dónde llegó Pablo. O sea, la evidencia de lo que el Señor ha hecho es tan profunda que no es negociable. Así te saquen de la galera 20 conejos y una vaca y un toro. Así te quieran vender el buzón no se negocia. Díganle a ese ángel, dice Pablo, que es maldito, que es anatema, que significaba maldito. ¿Ah? Si anuncia otro evangelio. No hay posibilidad. ¿Ah? Por eso el mormonismo no existe para nosotros, no tiene fundamento en la palabra, porque el ángel bajó y le trajo otro evangelio diferente. No existe. ¿Ah? No existe posibilidad de eso. ¿Ah? Bueno, creo que más o menos estamos hablando el mismo idioma, nos entendemos lo que estamos hablando. ¿Ah? Entonces, entramos en esta otra partecita. Ahora estamos hablando del uso de la apologética. En mis apuntes de la hojita número 15, dice que la palabra apologética o apología significa defensa. ¿Ah? ¿Qué indica? Una defensa de conducta y procedimiento. Es una defensa verbal, un discurso en defensa de aquello que uno ha hecho o de la verdad que uno cree. Todos por allí uno tiene que hacer una apología, una apologética de lo que creemos, ¿no? Se usó de manera especial en los tiempos primitivos, ¿no? Se traduce la lengua castellana como cuando vos escuchás esa palabra apologética o apología, es defensa. Nada más que es una palabra que usamos mucho, ¿no? Y en el Nuevo Testamento lo encontramos un montón de veces. Podríamos echar un vistazo. Es curioso lo que me ha pasado porque en la notebook los tengo congelados, pero en la pantalla, en la otra, en la computadora, los tengo todos viviste coleando allí. Así que, Diana, ¿por qué no te fijas en Hechos capítulo 22? No, sí, Hechos 22:1. Javier, ya que te tenemos, Filipenses 1:7, fíjense, echen un vistazo ahí, Filipenses 1:7, vamos a mirar solamente... Hechos 22. Sí, vamos a mirar solamente esas 2 citas, aunque hay varias más. Hechos 22:1, a ver si está bien esa cita, y la otra es 1 Corintios 9:3, que habla acerca de esto, de la defensa, de la apologética, sí. Bueno, yo tengo la nueva traducción viviente. Dice, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Ahí Eso está. es el versículo 1. Está bien, perfecto. Escuchen mientras les hablo, les digo mi defensa. O sea, esa es la apología o la apologética que él iba a hacer. La otra cita, ¿la tenés por allí, Javier?
Filipenses, ¿cuánto me dijo? Perdón. Filipenses 1:7, fíjate. Filipenses 1:7. 1:7. Sí, tengo. A ver qué Dice, dice. es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado. Ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio. Ahí está. Aunque me presente delante de las autoridades para defender, otra vez, ¿no? La apologética es eso. Y ahí te vas a encontrar con 8 citas que hablan de lo mismo, ¿no? Por eso decimos que el cristianismo lo es todo, decimos en el apunte, para la humanidad o es nada. Lo que el Señor Jesús fomentó, ¿tenía sentido o no tiene gollete? Entonces las evidencias cristianas tienen que demostrarnos a nosotros que lo que realmente Jesús presentó tiene consistencia, tiene validez, es totalmente comprobable a través de diferentes formas, entonces que no queden ningún tipo de evidencias contrarias a la gran evidencia que exige un veredicto, ese mazo que se tiene que bajar en nuestro corazón diciendo esto, por esto me juego, ¿no? Hay personas que llegan a la edad, la otra vez escuchaba uno que decía que le estaba haciendo orar a un viejito, aceptando al Señor, ¿no? Y renunciando al diablo, renunciando a la idolatría, renunciando, y el viejito no quería orar esa parte, ¿no? Y decía, pero renuncia a todo eso, ¿no? Y el viejito allí, ya a punto de morir, decía, no, que a esta altura yo no quiero quedar mal con nadie, decía el viejito. O sea, no había convicción en su corazón que lo que estaba creyendo era cierto, entonces por las dudas no quería quedar mal ni con los santos, no quería quedar mal con nada. Decimos acá que bien es la más sublime de las certidumbres, el cristianismo, o la mayor de las falsedades, ¿no? Billones se van al cielo o billones serán defraudados del otro lado cuando o bien arrebatamiento o bien nos toque partir, ¿no? Pero si el cristianismo es el todo para la humanidad, es importante que todo hombre sea capaz de dar una buena razón de la esperanza que hay en él, en referencia con las verdades eternas de la fe cristiana, ¿no? El aceptar estas verdades de modo irreflexivo o el recibirlas simplemente en base a la autoridad de las que están investidas, o sea, lo dijo el pastor, entonces si el pastor lo dijo, listo, no lo revisemos, lo dijo el líder o algo así, no es suficiente, ¿no es cierto?, para tener una fe inteligente, estable y que la pueda compartir, porque si vos vas a compartir tu fe solo porque lo dijo tu líder, tiene como gusto a poco tu fe. Mis convicciones están basadas en lo que me dijo otra persona y no en lo que realmente a vos te ha tocado experimentar, ¿no? El cristianismo es una religión de hecho, decimos en esta parte, porque apela a los hechos de la historia. El Señor Jesucristo es un hecho de la historia, mejor reconocido que cualquier otro. Es más, hay más información acerca del Señor Jesucristo que de montones de personas en la antigüedad, que contado con lo que respecto a de Jesús, la documentación que se cuenta de aquellos grandes hombres está contado con los dedos de una mano, ¿no? Igualmente se cree en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? El cristianismo está basado en hechos indisputables. Uno de los propósitos de estas notas sobre evidencias cristianas es presentar algunos de estos hechos indisputables, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, ¿no? E inquirir o investigar si la interpretación cristiana de estos hechos no es la más lógica. El corazón no puede regocijarse o alegrarse con aquellos que la mente rechaza como algo falso. O sea, estar en la iglesia, levantar las manos, adorar, emocionarnos, sin la certeza que lo que estamos haciendo es lo correcto, no tiene mucho sentido, ¿no? Alguien dijo la otra vuelta que hace falta más fe para... Cash Luna fue el que lo dijo. Hace falta más fe y más esfuerzo para perderse que para salvarse, decía Cash Luna. Y él hablaba y decía todo lo que uno pisotea cuando no acepta al Señor. Las evidencias, los testimonios de las personas, ¿no? Los hallazgos históricos, arqueológicos, la bibliografía, toda la palabra de Dios que te habla acerca de ser salvado. Y uno tiene que estar pisoteando todo eso para decidir
perderse, o sea, es más difícil perderse que salvarse, decía Cash Luna. Y cuando él lo presentaba así, yo decía, ¿cuánto desierto hay? ¿No? Más cuando tenemos parientes que no son creyentes, teniéndonos a nosotros como testimonio o rodeados, porque a mí me pasa que mi gran parte de mi familia somos todos creyentes, ¿no? Y por ahí hay algunos que no lo son, y aún teniendo una nube de testigos tan grande, de gente que ha buscado vivir agradablemente, con costumbres sanas, que no nos vamos a emborrachar, que no vamos a sacar un porro por ahí, que no vamos a venir a cualquier hora a la casa, sino que somos gente de familia. Los chicos, gracias a Dios, nuestros chicos sirven al Señor, no hay mal testimonio. O sea, con todos esos testimonios, aún así todo, no acercarse al Señor, viendo tantas evidencias externas cristianas, es desear directamente perderse, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de eso. ¿Cómo va a ser tu corazón para regocijarse esta semana en la presencia de Dios si adentro vos no tenés la convicción que lo que estás adorando es lo cierto? Es muy difícil, ¿no? La mejor defensa es una buena ofensiva, decimos. Entonces, la mejor defensa del cristiano o del cristianismo es una presentación clara y simple de lo que el Señor Jesús aseveró, ¿ah? Y de quién es Él. Debemos predicar el Evangelio hoy, pero también estar preparados para presentar cualquier defensa, cualquier explicación que la persona hoy necesite. Seamos conscientes que yo no soy, como decíamos el otro día, yo no soy responsable que ellos se salven. La última palabra la tienen ellos. Yo soy responsable de presentarles el Evangelio. De ahí en más será el Espíritu Santo el que los va a convencer. Porque Hechos 16:10, no sé si estás, a ver, Raquel, si estás por ahí. Raquel Ávila está. ¿Por qué no te fijas, Raquel Ávila? Hechos 16:10. Fíjate ahí en la Biblia. Yo la tengo, profe. Ah, bueno, dale entonces, si lo tenés, así no demoramos. ¿Qué dice? Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que yo hago una parte y el Espíritu Santo hace el resto. Porque muchas veces nosotros, seamos sinceros, muchachos, a mí me pasa, me ha pasado, me da ganas de algunos, o sea, algún pariente cercanos, agarrarlo a biblazo, decir, no puede ser que no entienda el Evangelio. Te da ganas de abrirle la cabeza y meterle la hoja de la Biblia adentro, a ver si te entienden el Evangelio. Pero el Espíritu Santo hará el resto. Yo simplemente tengo que hacer mi parte y confiar que el Espíritu Santo haga el resto, como dice ahí, ¿no? O sea, ellos hicieron su parte y el Espíritu Santo haría el resto, ¿no? Establezcamos algo en concreto. Hablamos de la fe ciega en este ratito que nos queda, ¿no? Una acusación bastante común que está directamente dirigida a los cristianos, a menudo suena como: ustedes de los cristianos me enferman, todo lo que tienen en la cabeza es una fe ciega. Y ahí hemos puesto una imagen en la hojita, ¿no es cierto? La fe ciega, aquel que no escucha, como que no le entran balas, ¿no? Esto indicaría con toda seguridad que el acusador parece pensar que para llegar a ser cristiano, me acuerdo que había un libro donde decía: deje su cerebro en la puerta y entre a la iglesia o entre al salón, ¿no? Como que todo lo que pasa adentro no lo puedo razonar, es irracionable, ¿no? Entonces muchos creen así. No, ustedes le han metido a todo el mismo chip y lo único que repiten como loro es lo mismo, creyendo que esto es así, pero en realidad esto no es así, no es le llaman algunos un suicidio intelectual. ¿Qué es un suicidio intelectual? Es no profundizar en las cosas que nosotros creemos. Nosotros estamos hablando de evidencias cristianas, evidentemente estamos profundizando esas evidencias, esas bases que yo tengo de mi fe. Las estoy profundizando. Una película que hace un aporte es Dios no está muerto 2. Ah, sí. Eso está muy bueno. Y ahí habla acerca del intelecto, lo que usted está diciendo, del suicidio intelectual. Qué bueno, que está buenísima. No sé si todos la pudieron ver. Si no la han podido ver, muchachos, traten de verla porque ya tiene sus años, pero está muy buena. Bueno, la 1 también te da montones de argumentos, ¿no? La 2 también. Después no sé si hicieron la 3, porque iban a hacer otras más. ¿Sí? Sí, la 3 no es la de la profesora, la de la escuela.
Yo la 3 no la vi. No, me parece que esa es la 2. Ajá. Son las 2, me parece. Bueno, y si no... Pero sé que hay 3. Hay 3. Y si no, está la del calamar también. Si la quieren ver, la pueden ver. Bueno, no, la del calamar es otra cosa. Pero pueden verla esa, si tienen un margencito. Debe estar para mirar en YouTube eso, Ariel, ¿o no? Sí, profe, sí está. Sí, si no, le paso la página, bajalo gratis. Bueno, si vos tenés el link, mandala después, no hay problema con eso, ¿no? Bueno, él. Subirlo, si le sirve a alguno, ¿cierto? Si no la ha visto todavía, la puede rastrear, no hay problema. Entonces, te decía, estamos en esta partecita aprovechando y mirando esto que necesitamos entender como evidencias cristianas, evidencias bíblicas, evidencias de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, ¿no? De lo que nosotros estamos confiando en el Señor, que vamos a poder avanzar en nuestra fe, seguir creciendo en nuestra fe. Por eso algunos le llaman a esto, como te decía recién, le llaman suicidio intelectual. Eso era, en ese punto habíamos quedado, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, mi corazón, mi cabeza, todo lo que yo soy, ¿no? Han sido creados para trabajar en armonía, para trabajar en sintonía, ¿no? Es más, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 22:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea que no puede quedar afuera nuestra parte intelectual en esto de conocer y afianzarnos más en las cosas del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo y los apóstoles demandaron de un hombre que ejercitara fe, no se trataba de una fe ciega, irracional e inaccesible, ni mucho menos, ¿no? Bueno, muchachos, son las 7 ya acá en San Martín, allá también deben ser las 7, faltan unos segunditos. Les regalo 30 segundos, es una barbaridad. Sí, tienen razón, es lo que ustedes están sospechando. Sí, porque ya cuántas clases llevamos, está bien que con los prácticos vamos a hacer uno solo, pero exámenes tenemos que hacer exámenes. Entonces, ustedes saben, la semana que viene, se viene la semana que viene. Eso sí, lo vamos a preparar. Afílense para la semana que viene, va a ser una bendición como siempre. Así que no escucho ninguna amén, pero hasta la hoja 15 que hemos mirado, de allí vamos a estar sacando el futuro examen que vamos a hacer para la semana que viene. Práctico no va a haber. Así que por ese lado están tranquilos. Pero repito, métanle tijera a la carpeta extra clase. Esa carpeta es larga y si no le meten tijera, se le va a llegar el agua al cuello y después no van a poder terminarla. Bueno, muchachos, sí. ¿Qué día hay que entregar la carpeta? Mira, si vos la tenés para la semana que viene, gloria a Dios. Pero cuando termina la materia ya tiene que estar entregada. Y nos están quedando, no me acuerdo cuántas clases nos están quedando, pero no tengo la gestita acá, pero creo que ¿Tres clases más o menos, 4? Creo que sí, Francisco. Creo que es una materia de 7 o 8 clases, o 6 o 7, pero cuando termine la materia tiene que estar entregada, puede ser el último día. La semana que viene la puedo entregar entonces no hay problema, no hay bueno. ningún problema. Vos tenés que acercársela al pastor Juan ahí en la iglesia. Al pastor Juan, sí. Vos se la dejás por abajo de la puerta. Sí, ahora estuvimos almorzando junto con el pastor Juan. Mañana viene a comer a casa, o sea, nos vemos seguidos, todos los días, casi todos. Así que si vos se la das a él, no hay problema, Francisco. Pero antes que termine la materia, puede ser la última clase, pero tiene que ser en ese interín. Muy bien, muchachos, que el Señor les bendiga, que tengan las mamás, que Dios me las bendiga. Claro, mañana, que me las feliz día para todas. Olvídense de la dieta, mañana coman tranquilas, muchachas, que Dios las bendiga y no engorde ninguna. Gloria a Dios por cada una de ellas. ¿De regalito estaríamos liberadas de las pruebas? ¿Aprobadas? Sí, ¿No? más vale. ¿No dijo eso? Sí, obvio, más vale. Ya está, tómelo como un regalo. No, pastor. Hoy no hacen la prueba. Vamos todavía. Hoy. Ahora el sábado que viene ya es otra cosa.
Se acabó. Chao. La oferta es solo para hoy. Así que hasta hoy llegamos. Nada más. Bueno, les mando un abrazo, que el Señor me los bendiga. Y bueno, que ande todo lindo. Gracias, pastor. Un abrazo para cada una de las madres. Que Dios las bendiga, muchachos. Muchas Dios gracias. las bendiga mucho. Gracias, gracias, pastor. Feliz día para todas. Chao. Bendiciones. Chau, chau. Feliz día para mañana. chau. Bendiciones, Dios les feliz bendiga. día para la mamá. Gracias. Chao. Gracias.